Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la historia, o mejor dicho, la supuesta historia secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a explorar los rumores, los indicios y las evidencias que han alimentado durante años la fascinación del público por esta relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas y quieren seguir explorando las historias más jugosas del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Hande y Kerem era innegable, eso lo sabíamos todos. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en la exitosa serie Senkalkam, la pantalla chispeaba. Era más que una simple actuación, había una conexión palpable, una energía que trascendía los límites del set. Y por supuesto, como suele suceder, esa química en pantalla rápidamente dio pie a rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. La expectación era palpable, un anhelo colectivo por ver que la magia de la ficción se materializara en el mundo real. Era como si los fans se hubieran convertido en arquitectos de un sueño romántico, tejiendo hilos de esperanza con cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los dos protagonistas. Los fans, con su agudo sentido de la observación, empezaron a notar pequeños detalles, miradas cómplices, sonrisas que parecían significar algo más, gestos de afecto que iban más allá de lo profesional. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban, que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a desentrañar los misterios de su relación, foros donde se diseccionaban cada una de sus palabras y se compartían teorías conspirativas sobre su romance secreto. Era un ejercicio de detectives digitales, alimentado por la pasión y el deseo de ser los primeros en descubrir la verdad. Los viajes juntos, aunque en principio se atribuían a compromisos laborales, alimentaban aún más las especulaciones. Fotos compartidas en Instagram, con paisajes idílicos como telón de fondo, parecían sacadas de una luna de miel. Y luego estaban las declaraciones ambiguas, las evasivas en las entrevistas cuando se les preguntaba directamente sobre su relación. Todo apuntaba a que estaban intentando mantener algo en secreto, algo especial que querían proteger del escrutinio público. Quizás temían que la presión de los medios y la opinión pública pudiera dañar la fragilidad de su incipiente romance. O tal vez simplemente querían disfrutar de su amor en la intimidad, lejos de los focos y las cámaras. Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, su viaje a las Maldivas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban a Hande y Kerem disfrutando de la playa, del sol y del agua cristalina, en un ambiente de total relajación y complicidad. Aunque nunca confirmaron oficialmente que estaban juntos en ese viaje, las pruebas eran bastante contundentes. Para muchos fans, ese viaje fue la confirmación definitiva de su romance. Las fotos hablaban por sí solas, risas despreocupadas, miradas de admiración, gestos cariñosos que no dejaban lugar a dudas. Era como si las Maldivas se hubieran convertido en el escenario perfecto para su cuento de hadas, un oasis de amor y felicidad donde podían escapar del mundo real y disfrutar de su conexión. Pero, ¿qué decían sus círculos cercanos? Las fuentes cercanas a la pareja, aunque siempre con la cautela necesaria para proteger la privacidad de Hande y Kerem, dejaban entrever que había algo especial entre ellos. Se hablaba de una conexión profunda, de una admiración mutua y de una gran compatibilidad. Se decía que se apoyaban incondicionalmente, tanto en lo personal como en lo profesional, y que encontraban consuelo y alegría en la compañía del otro. Estas declaraciones, aunque veladas, eran como pequeños tesoros para los fans, que las atesoraban y las interpretaban como señales de esperanza. Era como si los amigos y familiares de Hande y Kerem estuvieran jugando un papel secundario en su historia de amor, alimentando las expectativas y manteniendo viva la llama de la ilusión. Otro aspecto importante a considerar es el impacto que tuvo su relación en su trabajo. La química entre Hande y Kerem era un ingrediente clave del éxito de Senkalkam. Su relación en la vida real, o la percepción de una relación,
añadió una capa extra de autenticidad y realismo a sus personajes, lo que hizo que la serie fuera aún más atractiva para el público. Muchos fans admitieron que seguían la serie no solo por la trama, sino también por la esperanza de ver a Andy y Kerem juntos en la vida real. Era una simbiosis perfecta entre la ficción y la realidad, donde los límites se difuminaban y los personajes cobraban vida propia. La serie se convirtió en un reflejo de los anhelos y las fantasías de los espectadores, que proyectaban sus propios sueños de amor en la relación de Eda y Serkan. La confirmación oficial de su relación llegó finalmente a través de las redes sociales. Una fotografía compartida por Kerem en su cuenta de Instagram, en la que aparecía abrazando a Hande con una sonrisa radiante, confirmó lo que muchos ya sospechaban, que estaban enamorados. La reacción de los fans fue eufórica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Era como si hubieran ganado un premio, como si su arduo trabajo de investigación y sus largas noches de desvelo hubieran dado sus frutos. La confirmación oficial fue una explosión de alegría colectiva, un momento de catarsis donde todos celebraron el amor verdadero y la victoria de la esperanza. Durante un tiempo Hande y Kerem se mostraron abiertamente enamorados. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se dejaban ver juntos en público, disfrutando de su amor sin esconderse. Parecía que vivían un cuento de hadas, un romance de ensueño que hacía suspirar a sus fans en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor moderno y la felicidad mediática. Sus apariciones públicas eran eventos multitudinarios, donde los fans se agolpaban para verlos de cerca y demostrarles su cariño. Eran ídolos, referentes, modelos a seguir para una generación que creía en el poder del amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Se decía que había diferencias irreconciliables entre ellos, que la presión mediática y la exigencia de sus carreras profesionales estaban afectando su romance. Los cuentos de hadas a menudo terminan de manera abrupta, dejando tras de sí un reguero de decepción y desilusión. La perfección aparente se desmoronaba, revelando las grietas y las fisuras que siempre habían estado ocultas bajo la superficie. La confirmación de su ruptura llegó poco después, dejando a sus fans devastados. Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de su separación, se especula que las diferencias en sus personalidades y prioridades fueron la principal causa. También se rumoreó sobre posibles infidelidades, aunque nunca se confirmó nada al respecto. La ruptura fue un jarro de agua fría para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Era como si el sueño se hubiera roto en 1000 pedazos, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. La tristeza y la desolación se apoderaron de las redes sociales, donde los fans lamentaban la pérdida de su pareja favorita y se preguntaban qué había salido mal. La ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas llegaba a su fin. Sin embargo, también hubo quienes entendieron que las relaciones son complicadas y que, a veces, las cosas no funcionan, por mucho que uno lo desee. La madurez y la aceptación se abrieron paso entre la tristeza y la desilusión, permitiendo a los fans comprender que el amor no siempre es suficiente y que las relaciones pueden llegar a su fin por diversas razones. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado cualquier tipo de confrontación. Se dice que siguen siendo amigos y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta actitud ejemplar demostró su madurez y su capacidad para superar las diferencias y mantener una relación civilizada. A pesar del dolor y la decepción, fueron capaces de priorizar el respeto mutuo y la amistad, dejando un mensaje positivo sobre cómo manejar una ruptura de manera adulta y responsable. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo una relación que comienza en la pantalla puede trascender a la vida real, generando una gran expectación y pasión entre el público. Su romance fue un torbellino de emociones, lleno de momentos dulces, viajes románticos y muestras de afecto público. Sin embargo, también fue una relación expuesta a la presión mediática y a las exigencias de sus carreras profesionales, lo que finalmente condujo a su ruptura. Su historia sirve como un recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden ser frágiles y vulnerables.
También nos enseña que el amor verdadero no siempre es suficiente y que, a veces, es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad individual. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este repaso a la historia de Andy y Kerem. Como ven, su relación fue un tema de fascinación para muchos, y aunque su romance llegó a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura. Su historia seguirá siendo recordada y contada, alimentando la esperanza de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las lecciones aprendidas siempre permanecerán. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa conocer sus opiniones y debatir sobre este tema que ha generado tanta controversia y pasión. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.